Cuando la Biblia dice que la bendición del Señor trae riquezas, no solamente tiene que ver con riquezas materiales, tiene que ver con riquezas relacionales, tiene que ver con riqueza social, tiene que ver con riqueza familiar, tiene que ver con riqueza en la salud. Porque de nada le vale a usted que le entreguen todos los millones de la tierra y que en 2 días le den un diagnóstico con una enfermedad terminal. De nada le sirve. La bendición del Señor ocupa todas las áreas del individuo. La bendición del Señor es completa. Por eso nosotros no podemos confundir la bendición de Dios con lo que el mundo llama bendición. Tampoco podemos confundir la bendición de Dios con las bendiciones. Son dos cosas muy diferentes que yo voy a tratar de desglosar. Las bendiciones de Dios, escuche bien, la bendición de Dios no son las bendiciones, sino que la bendición de Dios es la que crea lo que nosotros llamamos bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? Tener un hogar, tener un techo, tener hijos. Esos son bendiciones. Tener un buen empleo o una buena empresa, tener buenos ingresos, gozar de buena salud, tener buenas amistades, amistades correctas, tener un círculo de amistades ricos no en el sentido económico, sino de valores, de principios, de mentalidad, conectarse con personas que no sean chismosas, que no sean envidiosos, sino correctos. Todo eso tiene que ver con las bendiciones de Dios. Con las bendiciones de Dios. Tener lo suficiente para poder salir con la familia a un restaurante, a irte de viaje, de vacaciones, a desconectarte del mundo, irte a un día de campo. Todo eso son bendiciones. Pero eso no define la bendición del Señor, sino que la bendición del Señor es la que desata las bendiciones. Así que la bendición del Señor, para los que están anotando, y les sigo reiterando, por favor, que comparta esta transmisión. La bendición del Señor es la capacidad, para los que están anotando, la bendición del Señor es la capacidad de tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Lo voy a repetir otra vez. La bendición del Señor es la capacidad de tener éxito en todos los ámbitos de la vida. De nada te sirve a ti tener éxito profesional y que tu matrimonio se esté yendo a pedazos. De nada te sirve a ti acumular dinero en cuentas bancarias y tú ser un animal literal, tosco, maltratador, que nadie quiera tomarse un café contigo. De nada te sirve. Entonces, la bendición del Señor es la capacidad de tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Es el poder divino de crear riquezas. La bendición del Señor es el poder divino de crear riquezas. Es la facultad de Dios dada al hombre para prosperar en todo lo que emprenda. Creo que debo de repetir esto. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es la capacidad de tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Es el poder divino de crear riquezas. Es la facultad de Dios dada al hombre para prosperar en todo lo que éste emprenda. Por eso en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, cuando el pueblo ya iba a entrar en la promesa, el Eterno le dice a su pueblo Israel: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. En otra versión dice: sino ten presente que el que te otorga la capacidad de poder crear riquezas es tu Dios. O sea, esto es la bendición. Hablar de la bendición de Dios es hablar de Dios, porque Dios es la bendición.
Por ejemplo, le voy a explicar el concepto de que la bendición de Dios no son las bendiciones, sino que la bendición de Dios es la que crea las bendiciones. En Génesis 30, 29 y 30 dice lo siguiente, hablando de Jacob. Jacob le hace una aclaración a su suegro Labán y le dice lo siguiente: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi llegada y han crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Oiga lo que le está diciendo Jacob a Labán. Le está diciendo: tú sabes cómo yo te he servido, cómo me he comportado en tu casa. Tú sabes cuál era tu estado antes de yo llegar, cuál era la condición de tu ganado antes de yo llegar, porque poco tenías antes de yo llegar y han crecido en gran número. Oiga lo que dice Jacob: y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Jehová te ha bendecido con mi llegada. Lo que Jacob le está diciendo a Labán es: yo ando con la bendición de Dios encima, y desde que yo llegué a tu casa, todo se ha expandido, todo se ha multiplicado, todo se ha ensanchado. Usted ve cómo le demuestro que la bendición de Dios no son las bendiciones, sino que la bendición de Dios es la que crea las bendiciones. En otras palabras, las bendiciones son creadas, son originadas por la bendición de Dios. El que tiene la bendición de Dios encima, no importa en qué terreno o en cuáles condiciones llegue, porque la misma bendición de Dios va a crear las condiciones para que usted viva en las bendiciones. Alguien tiene que entenderme aquí, alguien tiene que provocarme para yo seguir dando esta cátedra y dar esta tesis. Estoy en el punto de que la bendición de Dios no son las bendiciones. Hay gente que quiere llenar su vida de las bendiciones por no conocer la bendición de Dios. Cuando usted conoce la ciencia de la bendición, usted no va a tener su mirada en las bendiciones, sino en la bendición. Porque usted se va a dar cuenta que las bendiciones son el resultado directo de andar con la bendición. ¿Cómo llegó Jacob a donde Labán? Llegó sin nada, materialmente hablando. Llegó sin dinero, materialmente hablando. Porque su padre Isaac, aunque era multimillonario en ese tiempo, todavía no había muerto, no le habían entregado su herencia. Él simplemente llegó con tres cosas. Número uno, llegó con salud. Número dos, llegó con la cobertura de su padre. Y número tres, llegó con la bendición del Eterno. Y como él llegó con la bendición del Eterno, a casa de Labán, a pesar del trato que le dio Labán, la bendición del Señor hizo que la casa de Labán explotara, porque él andaba con la bendición. Cuando tú andas con la bendición de Dios, no importa cómo tú llegues a los lugares, si tú llegas como el conserje, como el que lava los baños, o si tú llegas como el menospreciado, o si tú llegas como el esclavo, si tú llegas de cualquier forma que tú llegues, la bendición de Dios en tu vida se va a encargar de llevarte al lugar que ya Dios destinó para ti. La bendición de Dios no solamente incluye tener una buena casa, no solamente incluye tener un buen vehículo, no solamente incluye poder darte ciertos placeres. La bendición del Señor también está directamente conectada con el propósito de Dios en tu vida. Porque usted es bendecido por algo y para algo. La bendición de Dios no es tan mezquina como para quedarse solamente en tus deseos. El que conoce la bendición de Dios no se la traga para sí solo.
Porque el que sabe que es bendito por Dios, sabe que Dios lo bendijo no solamente para sí, sino para extenderle la bendición a los demás. Esa es una característica de alguien que conoce la bendición de Dios. Cuando usted conoce la bendición de Dios, usted no depende de las cosas materiales. Porque usted sabe que aunque te quiten la túnica, no es la túnica, sino quien porta la túnica. Los hermanos de José le quitaron la túnica y a ninguno le quedaba la túnica, porque esa túnica estaba diseñada directamente para José. Entonces, cuando usted conoce a alguien que solo vive para sí, que solo piensa en su propio bienestar, que da lo que sobra, escucha bien, que da lo que sobra, que da lo podrido, que da lo dañado, que le cuesta desprenderse, ese individuo o esa mujer no conoce la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, repito, es la capacidad dada por Dios de poder crear riquezas. Por eso, usted no va a encontrar a Isaac deprimido porque le quitaron un pozo. Aleluya. Aleluya, siento a Dios. Usted no va a encontrar a Isaac deprimido porque lo están criticando. Usted no va a encontrar a Isaac deprimido porque se reunieron a criticarlo. Los príncipes de la zona de Gerar se reunieron con el rey y dice que comenzaron a hablar en contra de Isaac a causa de la prosperidad de Isaac. Lo mismo le pasó a Jacob, que los hijos de Labán se reunieron con Labán a consultar a Labán y a planificar daño en contra de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob había superado en bendición a todos. ¿Por qué? Porque Labán trató de engañar varias veces a Jacob y no pudo. Porque cuando la bendición de Dios está sobre ti, no importa lo que digan, no importa lo que te hagan, no importa cuánto te critiquen, no importa aún lo que te quiten, la misma bendición de Dios te va a dar justamente lo que Dios dijo y te va a llevar al lugar señalado por Dios.